¿Cómo están? Bueno, hoy día quiero ver los últimos 4 temas que tienen las funciones, ya como uso de parámetros y qué sé yo. ¿Ya? Primer tema que vamos a hacer, voy a guardar acá, es cómo yo puedo cambiar el orden de los parámetros. Esa es la primera cosa que queremos ver. Clases, código. Parámetros 1. Supongamos que tenemos una función def f1 que recibe parámetros a,c. Y supongamos que yo quiero decir 2 por A más 3 por B menos 4 por C. ¿Ya? Cálculo súper simple, pero tengo el A, tengo el B y tengo el C. Entonces ahora yo cada vez que digo acá print función 1 con 3, 4 y con 5, yo ejecuto y me da un resultado final. ¿Cierto? Pero podría darse el caso de que quisiera... bueno, y esto está, como ya lo hemos visto, asignado con el orden de cada parámetro de la función. ¿Ya? O sea, quiero dibujar acá. Yo en el fondo lo que yo necesito es lo siguiente. Esto lo puse para dibujar. Cambio de pantalla. Este 3 va directamente acá, el 4 va directamente al B y el 5 va directamente al C. Para después tomar y hacer el cálculo en esas posiciones. ¿Ya? Están en orden relativo, que se llama. ¿Ya? Parten el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. ¿Ya? Pero podría perfectamente ser necesario que yo necesite alterar el orden de los parámetros, por la razón que sea. Print. Y acá yo no tengo ningún problema en llamar a F1 diciéndole C toma el valor de 10, B toma el valor de 3 y A toma el valor de 0. Cuando yo ejecuto, me genera el resultado. ¿Ya? ¿Qué fue lo que acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Yo definí a mano el orden como yo quiero llenar estas variables. Y esta no es la primera, esta no es la segunda y esta no es la tercera. Esto es C, esto es B y esto es A. Por lo tanto, este parámetro va a llegar como C. Este parámetro va a llegar como B y este parámetro va a llegar como A. Aquí importa y es previo y más relevante a qué variable estoy asignando, más que la posición, que esto estaba en el 0, en el 1 y en el 2. ¿Se entiende? Tiene más peso definir la variable y darle el valor que el orden relativo. ¿Ya? Eso en el fondo permite que ustedes escriban las variables en el orden que les interese. ¿Ya?
Entonces voy a poner acá, para que se acuerden, esto es llamar la función en orden. Llamar la función en orden arbitrario. ¿Ya? ¿Se entiende? So, yo puedo reescribir el orden de las variables según como me interesa. Sí, la puerta. ¿Ya? Veamos un segundo caso. ¿Cómo puedo generar valores por defecto? ¿Ya? Voy a crearlo con una nueva hoja. La voy a poner acá en parámetros por defecto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven los parámetros por defecto? Me sirven para tener un valor determinado si es que el usuario no lo llama con un valor dado en el parámetro. ¿Ya? Vimos que si yo tengo def f2 y tengo esta abc, retorne a más b más c, por ejemplo. Si yo trato de usar esta función sin algún parámetro, por ejemplo 2,3, esto va a fallar. No, por alguna razón. Ah, ya, el que fallé fui yo. Porque puse print 2 más 2,3 y aparecen los valores acá. Ahora tengo que llamar a la función f2. ¿Ya? Y acá me dice, en la función f2 falta un argumento llamado c. O sea, efectivamente tengo que aquí decirle un 5, qué sé yo, para poder usar que se calcule esto. Ahora, yo puedo dar parámetros que tengan un valor por defecto. En este caso le puedo decir, mire, si el usuario no escribe nada, asuma que c es 0. Si lo ejecuto, no van a haber cambios porque le sigo entregando un valor. Pero si ese valor no existe, me da un resultado. ¿Ya? ¿Qué significa en la práctica? Vamos a escribir acá. Significa en la práctica que yo acá le voy a pasar un 2, le voy a pasar un 3, y como no le estoy pasando un 0, se va a tomar, no le estoy pasando c, se va a tomar ese valor como dato. Entonces después el cálculo se va a ejecutar con a, con b y con 0 al final. ¿Ya? ¿Se entiende? Acá estoy sumando 2, 3 y 0, que es el valor que estaba por defecto, dado que acá no existía un tercer valor. Eso es cuando uno tiene valores por defecto. Vamos a colocar acá la función usando por defecto, y acá coloquemos igual, llamar la función todos los valores, y acá int f2 de 1, 5 y ¿qué más puede ser? Y F5. Aquí yo tomo todos los valores y llamo a la función, y aquí tomo algunos, solamente los obligatorios.
El que ya tiene un valor asignado se asuma como opcional y se ejecuta. ¿Ya? Eso es teniendo valores opcionales. ¿Ya? Esta paso con parámetros con valores por defecto. ¿Ya? Vemos esta segunda forma. ¿Cómo puedo tener un largo variable de argumentos? ¿Ya? Vamos a escribir acá. Múltiples para... ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué me interesa ahora? ¿Cómo yo puedo crear una función que permita tener un largo variable de parámetros? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué función típica tenemos con largo variable? El print. Print como función permite colocar un largo completamente arbitrario de parámetros. Si digo 2, me imprime el 2. Pero si coloco más argumentos, y los argumentos son los que están separados por coma, me coloca todos esos parámetros. ¿Ya? Print tiene un largo variable en la cantidad de argumentos. ¿Ya? Vamos a tratar de replicar eso. Entonces, def f3, voy a recibir una coma b, que son los que vamos a usar como obligatorios, y además voy a tener un asterisco c. El asterisco c lo que está representando es, de aquí en adelante voy a tener un largo variable de argumentos. ¿Ya? Entonces acá, supongamos que fuera con número, entonces voy a decir retórneme a más b más el mínimo de c. ¿Ya? C puede ser un argumento o pueden ser más. ¿Ya? Vamos cómo lo llamamos. Voy a llamar a... Quiero imprimir F3 pasándole un 1,2 y ahora le puedo pasar varios valores más. Cuando yo ejecuto, me devuelve un 6. ¿Y ese 6 a qué corresponde? 1 más 2 más el mínimo del resto. El mínimo del resto en este caso es 3. ¿Ya? Por eso me devuelve un 6. ¿Ya? Si hubieran sido menos valores, supongamos hasta el 5, me da un 7. 1, 2 más el mínimo entre el 4 y el 5, que es el resto de los parámetros, toma el 4. ¿Ya? 3 más 4, 7. ¿Ya? Y esto es llamar función con 4, que daría lo mismo al llamarla
con 7 parámetros. ¿No? F5 y me devuelve 1, 2 y el menor de esos, que en este caso es 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Básicamente tengo una función con un largo indeterminado de parámetros. Obviamente hay que asegurarse, en este caso el min, si estoy mandando textos o qué sé yo, hay que saber cómo manejar eso. Pero en el fondo, lo único que quiero que vean ahora es el largo de estos parámetros. eh, ¿Ya? Puedo tener muchas variables, puedo tener pocas, qué sé yo. ¿Estamos? Ya. Lo último que quiero ver ahora es el doble asterisco. ¿Ya? Que lo que hace es crear un diccionario de parámetros extra. ¿Ya? Diccionario es una materia que vamos a ver probablemente ya a partir de mañana. ¿Ya? Pero para todos los efectos prácticos lo vamos a ver bien, bien a la pasada. ¿Ya? Esto depende de lo mismo, pero en esta vez yo voy a crear las variables del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo no solamente voy a ver, sino que además voy a dar un nombre como voy a tener dos obligatorias y voy a tener uno con parámetros. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Mostremos en pantalla, solamente por ahora, qué contiene C. ¿Ya? Entonces, la manera como llega esto, esta es con silencio, perdón. Entonces, a ver, primero quiero explicarles qué vamos a hacer. ¿Cómo se representa el diccionario? La variable C, vamos a representar esto como una bolsa, donde en cada lugar va a haber una cierta llave y va a haber el valor. ¿Ya? Yo puedo tener múltiples llaves con múltiples valores. ¿Ya? Y siempre se manejan en la lógica de un cierto K como llave que tiene almacenado un cierto valor. Esto es como si fuera un conjunto de variables asociados dentro de este elemento C que mañana vamos a ver que se entiende como diccionario. ¿Ya? Esa es la estructura interna que tiene esto. Entonces, yo voy a decir, para cada llave en este
Damos hasta ahí como va. Y acá voy a tener un llamado a F4 con el 1,2 y además le podemos mandar eh, los otros parámetros que van a contenerse dentro de C. Por ejemplo, variable 1 es igual a tanto. Variable 2 es igual a y así. Aquí le estoy pasando dos parámetros, pero con variables con nombre. Y eso van a quedar dentro de C. Cuando esto lo ejecuto, keyword no puede ser una expresión. ¿En qué fallamos? Perdón. Lo voy a pasar B1, lo voy a pasar B2. ¿Ya? Y eso es lo que contiene. Le estoy pasando distintos parámetros con distintos valores. Y aquí obviamente si hago un tercero, eh, le estoy pasando más elementos a esto. ¿Ya? Solo para probar una cosa, no sé si así funciona también. Sí. Para cada llave de C, imprímame la llave. Ahora, ¿cómo accedo al valor? Tengo que decir C sub K. Y ese es el manejo típico del diccionario. Tengo cada llave y tengo cada valor. ¿Ya? Eso en el fondo me permite pasarle parámetros, pero con nombre. ¿Ya? Aquí yo estoy inventando las variables a mano. Acá los parámetros por defecto, no, los parámetros yo definía qué valor tenía cada variable en distinto orden, asumiendo que esto existe en esa lógica. Pero acá yo estoy inventando variables al vuelo. La función ni siquiera las conoce, yo se las estoy pasando. Por ejemplo, el parámetro FGH2 toma valor hola. Ejecuto y de paso ese parámetro. ¿Ya? Que después se transforma en un componente del diccionario C, que después lo puedo usar para buscar, para lo que necesite. ¿Ya? Eso por hoy. Ya mañana, bueno, espero que se sumen. Ya mañana debiéramos ver diccionario. ¿Ya? Y subirlo en una o dos clases para después empezar a ver archivos. ¿Me parece? Si hay preguntas al correo. eh, y nada. Eso pues. Que estén bien.